Muy buenas noches, ingeniero, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Cali de Farga Manaví y el tema que vamos a presentar en este momento es sobre el diseño de intercambiador de calor de tubo y coraza en un proceso de destilación de petróleo, que va a estar dado en lo que es el diésel. Los autores de este proyecto va a estar dado por el señor Nixon Cedeño, el señor Andy Mendoza y quienes hablan Brian Álvarez. A continuación vamos a hablar un poco más de lo que se trata el proyecto. Ya, como primer punto en este proyecto tenemos lo que es la introducción. ¿Qué podemos decir de lo que es este proyecto? Pues no es más que un intercambiador de calor va a estar diseñado o es un dispositivo que es diseñado para lo que es la transferencia de calor, para la redundancia. Esto va a estar dado entre dos fluidos y va a ser en una serie de superficie de un sólido o de un fluido en movimiento. Los intercambiadores de calor en este caso se encuentran mucho más en lo que son los sistemas químicos o mecánicos. La transmisión de calor es de suma importancia, ya que se encuentra en unos sistemas fundamentales como los de calefacción, los sistemas de refrigeración. Este intercambiador también es utilizado muy frecuentemente en lo que son las calderas, en ordenadores, en radiadores de lo que son automóviles, los precalentadores y los que son enfriamientos de fluidos que van en unos con otros. Los fluidos que en este caso se calientan o se enfrían son para seguir aprovechando dentro de lo que es un proceso industrial las energías que estos brindan. También tenemos como siguiente paso lo que son la justificación. ¿Cuál es la justificación por la cual nosotros hemos realizado este proyecto? Pues sencillamente la aplicación de los principios, en este caso de la transferencia de calor, a lo que es un diseño de un equipo, va destinado netamente a cubrir una necesidad que va en base a lo que es la ingeniería. Es de suma importancia el por qué aplicar estos principios a lo que son los diseños. Y esto se debe a que se trabaja en consecuencia del importante logro que se puede formar en el desarrollo de un producto para obtener, en este caso, provecho económico. Como ya hemos visto, el proyecto está destinado a lo que es la destilación de diésel. Desde este punto de vista, el intercambiador de calor es un equipo particularmente importante para lo que es el rendimiento de diésel, ya que al someterlo a un precalentamiento, este mejora lo que es su calidad de emisión y los gases a los que este está referido. Dentro del marco teórico, pues tenemos parte de lo que son la transferencia de calor. ¿Qué podemos definir como transferencia de calor? Es una transferencia térmica o una transmisión de calor que está dado en un fenómeno físico. Y esta consiste en el traspaso de energía calórica de un medio hacia otro. En la parte de intercambio de calor, pues tenemos las funciones más importantes en este caso de lo que es el intercambio de calor, que trata de calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura. También trata de reducir las temperaturas en un fluido mediante un fluido caliente mediante un fluido frío. Llevar al punto de ebullición lo que es el fluido mediante una mayor temperatura y condensar un fluido de estado gaseoso a un estado sólido, este fluido frío. También tenemos parte de lo que son los intercambiadores de calor. Tenemos cuatro partes, lo que son intercambiadores de tubería doble, los intercambiadores de enfriado por aire, los intercambiadores de tipo placa, los intercambiadores de casco y tubo, que son los cuales más utilizamos por lo que está enfocado en este proyecto. El intercambiador de coraza y tubo es un intercambiador que consiste en un conjunto de tubos que se encuentran dentro de este, el cual es llamado coraza. El tubo que se encuentra dentro se denomina comúnmente como un flujo interno y los que están en la parte de afuera son tubos de flujo externo. Tenemos una imagen de lo que es el tubo de coraza y tubo. ¿Cuáles son los usos que se debe dar a estos tipos de intercambiadores? Pues están dados lo que son vapor y agua, que sirve para condensar o calentar el agua. Tenemos lo que son de aceite y agua, que es para enfriar el aceite en sistema de lubricación, o hidráulica, que están en transformadores eléctricos. Tenemos lo que son aire y agua, esto también sirve para enfriar lo que tenemos los compresores de aire y intercambiadores de calores que son en procesos químicos. Esto va a estar dado en lo que son petroquímicos, fabricaciones de acero, carbono inoxidable y lo que son aceros especiales. Más teoría de la parte del marco teórico tenemos lo que es el petróleo, que es una mezcla completa de hidrocarburos. Son compuestos que pueden contener miles de sustancias diferentes o una gran cantidad de lo cual pueden poco a poco variar en este caso. La destilación del petróleo como tal es el proceso en el cual se obtiene el derivado del crudo mediante el aumento de temperatura. Este sí, para llevar a distintos puntos de ebullición. Los tipos de petróleo, tenemos lo que son instalación simple,
la destilación fraccionada, destilación por arrastre, destilación al vacío y la destilación de corto corrido. Tenemos el diésel, en este caso es lo que nosotros estamos destilando, es un gasóleo o simplemente diésel, que es un combustible derivado del petróleo, que se obtiene fraccionando y que se destila en 380 grados Fahrenheit y 380 grados centígrados. Los tipos de diésel tenemos los de gasoil A tipo A, gasoil tipo B y los gasoil tipo C. Los de gasoil tipo A son comúnmente utilizados por lo que son los automóviles o las empresas automotrices. El tipo B son carburantes que son utilizados por lo que son máquinas agrícolas e industrias. Y lo que son el tipo C son para calefacciones domésticas, en lo que son para tratar lo que es el agua caliente y también son de uso industrial. Bueno, y continuando con lo expuesto con mi compañero, pues luego él tocó varios temas acerca de los intercambiadores de calor del diseño de tubo y coraza, ¿no? Entonces también conversamos algo acerca de la destilación del petróleo. En este caso, este intercambiador va direccionado a la destilación del diésel, o conocido también como gasóleo a nivel de las industrias. Dentro del problema propuesto, se ha analizado que en este ejercicio se está usando una torre al vacío, pues, y en esta se la usa para tratar de reducir las concentraciones que se producen dentro del crudo. Y vamos a determinar qué características. Bueno, las del intercambiador de calor, en este caso de tubo y de coraza, que va a ser usada en este proceso. La importancia y también calcular cuántos pasos vamos a usar en este caso de la coraza, si son 1 o 2 pasos por tubo. Y pues recordar que el diésel va a ser enfriado pues a través de una velocidad de 208.55 pies sobre segundo. Bueno, y la temperatura en este caso de ingreso como la de salida. Vamos a usar el agua que va a ser la encargada de disolver de enfriar este proceso, para que la temperatura de entrada en este caso serían los 86 grados y 110 grados de 110 de salida. Bueno, ¿y qué vamos a calcular? Calcularemos el número de tubos, calcularemos la longitud de los tubos y vamos a calcular los coeficientes globales de la transferencia de calor. Mi compañero a continuación pues va a ampliar un poco más los temas que vienen a continuación, que se ven muy interesantes, sobre el desarrollo de los cálculos del ejercicio. A continuación vamos a ver sobre los cálculos del proyecto, que es sobre el diseño de intercambiadores de calor de tubo y coraza en el proceso de lo que es la instalación del petróleo. Dentro del presente proyecto vamos a determinar con la ayuda del data check lo que son los pasos por el tubo, los pasos por la coraza y coeficiente requerido de coeficiente global. En la parte de lo que es la tabla de especificaciones encontramos lo que son las temperaturas dentro de lo que es el diésel y lo que es el agua, que a una temperatura de 374 y 125 es lo que es la parte del diésel, y lo que es la parte del agua es de 86 y 110, ya antes mencionado por el compañero. También lo que encontramos en la tabla, tenemos una longitud necesaria que también la encontramos, que es de 15 pies, y también un diámetro que es de 0,75, que más adelante lo vamos a utilizar frecuentemente. Dentro de la tabla tenemos también tablas que vamos a utilizar sobre la tabla de resistencia de ensuciamiento, en la cual nosotros cogimos lo que es el diésel pesado, que está dado en 0.003 watts metros cuadrados Kelvin. Para iniciar con los cálculos, tenemos lo que es la tabla de variables y símbolos, lo que son el área de transferencia, que está dado en área, si el símbolo es pies cuadrados, la temperatura de salida, el flujo másico, la velocidad de flujo y la temperatura de entrada, todos con los símbolos correspondientes. Como primer paso, con las ayudas de las temperaturas tenemos que calcular lo que son los intercambiadores de calor, los datos, ya sea el CP, el K, el C, la viscosidad, el PR, la densidad. Esto lo hacemos con la ayuda de lo que es la temperatura, tanto de entrada como de salida. El CP, como podemos observar del diésel, da el CP de 0.49, 21 libras grados Fahrenheit, la densidad es de 48,86 libras Fahrenheit cúbicas, la viscosidad de 3.1, que son datos relevantes que nos van a ayudar más adelante. Asimismo, como el diésel calculamos, también tenemos que calcular sobre los tubos de intercambiadores, lo que es el segundo fluido, que vendría a ser el agua. También calculamos lo mismo, lo que son las CP, el K, S, lo que es la viscosidad, el PR, la densidad. Esto todo va en base a lo que es la temperatura.
En CP nos dio como un BTU, en K en 0.35, la densidad 62.4 libras Fahrenheit cúbico, la viscosidad de 1.94. A continuación tenemos lo que son las tablas de registro, el flujo másico al lado de la coraza que nos da 2.265.700, el flujo másico al lado de los tubos que da 1.360.000, la temperatura ya antes mencionada, ya tanto de entrada como de salida, y los factores de ensuciamiento. Como primer paso tenemos que calcular los flujos de calor requeridos con la ayuda de la fórmula que nos da como calor principal, que sería el calor 1, que sería el diésel, nos da un total de 3.263.683. Y como el flujo de calor requerido en el agua nos da 32.640.000. Continuando, tenemos lo que son las diferencias de temperatura media logarítmica. Que lo obtenemos mediante lo que son las fórmulas de tanto de la temperatura de entrada del flujo caliente como la temperatura de salida del flujo caliente. Tenemos un total de lo que es la temperatura media logarítmica de 117.65 grados Fahrenheit. Continuando con nuestro procedimiento, tenemos lo que son el calor de corrección del LMT, que está en lo que son pies. Estos son lo que es el calor de R y lo que es el calor de P, que está en lo que es la efectividad del lado del flujo frío y lo que es la razón de capacidad térmica. Que nos salió un porcentaje en lo que es R, la efectividad de 10.37, y lo que es la razón de capacidad de 0.083. Continuando con nuestro procedimiento, lo que vamos a obtener es por medio de esta gráfica del factor de correlación para intercambiadores, tenemos un valor necesario e indispensable para nuestros cálculos, que es el valor de 0.90, que más adelante lo vamos a tomar en cuenta, que lo obtenemos mediante esta gráfica. Como siguiente paso tenemos lo que es el MTD corregido, que este lo obtenemos mediante lo que es el valor que calculamos en la tabla por el flujo de la temperatura media logarítmica, por la multiplicación, y esto nos da un valor de 106.59 grados Fahrenheit. Continuando con nuestro procedimiento, obtenemos lo que son la estimación de UD, que es el coeficiente universal. El coeficiente universal está dado en un rango de lo que es 25/60 BTU, en la cual nosotros obtenemos el valor de 54 BTU horas, pies cuadrados sobre grados Fahrenheit. Después de todos estos cálculos tenemos que determinar lo que son el área de transferencia de calor y por ende lo que nos pide el ejercicio, que es el número de tubos. Con la ayuda de la fórmula del área podemos determinar lo que es el área principalmente, que nos da un área de 5.671 metros cuadrados. Y con esta área podemos determinar lo que son el número de tubos que pasa por nuestro intercambiador de calor. Reemplazando la fórmula, el número de tubos de 3/4 y un diámetro de 75, como enuncia en el enunciado del ejercicio, nos da un número de tubos de 1925 tubos. Como siguiente paso tenemos lo que son los cálculos del número de pasos por los tubos y lo que es la velocidad de flujo por los tubos. Para los números de tubos tenemos que calcular lo que es el REC, que está dado mediante esta fórmula, en la cual obtenemos que es un valor de 8.974.39. Como vamos a hacer dos pasos por los tubos, lo multiplicamos por 2 y nos da un total de 17.949. Flujo turbulento. Y como siguiente paso tenemos lo que es la velocidad, que la velocidad está en la siguiente fórmula, mediante reemplazamos valores que son el número de tubos, número de pasos, lo que dividido para pi, densidad y diámetro interno elevado al cuadrado. Obtenemos los valores ya antes de mencionar en la tabla y nos da un total de 10.798.74 metros hora, en la cual nosotros vamos a transformar esto a una velocidad de metros segundo, que lo dividimos para lo que es los 3.600. Entonces obtenemos una velocidad de 3 metros sobre segundo. Como siguiente paso tenemos lo que son los coeficiente global, en la cual, reemplazando datos, tenemos que el calor ¿cómo se llama? Requerido por el número dividido por el número de tubo, pi diámetro externo sobre la longitud y sobre la temperatura media logarítmica.
Continuando con el ejercicio, tenemos lo que son el cálculo de HI, en la cual vamos a obtener lo que son la conductividad del fluido, lo que son número de Reynolds, número de Prandtl, la capacidad calorífica. HO, que es el lado de la coraza. El lado de la coraza tenemos lo que son una multiplicación de 0.17 por el diámetro interno, que sería 54. También calculamos lo que son el diámetro externo, que nos da un total de 0.060, lo que es el número de Reynolds, que nos da un total de 6.058.39. Lo que son el factor de ensuciamiento, más conocido como RD, que nos da un valor de 0.0042 hora, pies cuadrados por grado Fahrenheit sobre BTU. Como último tenemos lo que son las tablas de resumen. Aquí tenemos lo que son algunos valores obtenidos en nuestro procedimiento, lo que son los cálculos que tenemos en el ejercicio. O por ejemplo, lo que son las transferencias de calor, lo que es el factor de correlación, lo que es el área, el diámetro de la coraza, lo que es la velocidad, número de tubos, número de pasos, lo que son el HI, HO, RD, y los últimos calculados que son Overshoot y Double Dixon. Continuando con lo expuesto por mi compañero, donde nos detallaba el tema de las fórmulas, de dónde salían cada una de ellas y los cálculos que se habían realizado. Les invitamos pues también que dentro de nuestro documento de Excel tenemos pues que está cargado también dentro del Drive y está accesible la información para que esta sea de fácil acceso. Bueno, hemos realizado un cuadro comparativo y este cuadro comparativo hemos estipulado tanto los valores que el DataChef, con el que el compañero en mención exponía sobre que desde ahí iniciaba los primeros cálculos para la construcción, en este caso, o la elaboración del intercambiador de calor, porque de ahí salían ciertos datos que eran iniciales, ¿no? Entonces, hemos hecho una pequeña comparación y hemos cuantificado los errores que existen en tanto porcentaje. Entonces, vemos que hay unos valores que sí son todavía, que están dentro de los parámetros. Vamos a hacer una breve reseña, pues no, que el calor requerido, en este caso, el del valor calculado con el del valor de la data, tiene un error relativo de un 0.34%, que es muy manejable. En lo que es la masa de flujo que circula por los tubos, la coraza, la numeración, bueno, no nos da ningún tipo de error. En la diferencia de temperaturas de media, pues bueno, ahí tenemos una diferencia y esa diferencia nos marca un 8.76%. De ahí lo que es el global de transferencia, pues bueno, de la datasheet con el valor calculado, pues sí tenemos ahí una diferencia de un 30%. Los números de pasos y los números de pasos por coraza y por tubo, bueno, eso se determinaron que se van a hacer 1 y 2 respectivamente, no tenemos variaciones. En los diámetros de la coraza, según el estudio del DataShef, eran 48 pulgadas, si no mal recuerdo. En este caso, según el cálculo, nos sale un valor de 54. Habría que hacer ciertos ajustes para que esos valores se apeguen un poco más a la realidad. El diámetro externo del tubo, por lo consiguiente, se manejó 0.75. La longitud quedó en 15, no hay ningún problema. Y de ahí tenemos ciertos valores que la velocidad, pues bueno, nosotros según el pronunciado del problema estipulábamos 3.14 y el DataChef, bueno, explicaba 3. Y bueno, es una variación de un 4.46%. Sobre el sedimento, pues bueno, ahí tenemos un 62%, entonces, tenemos un valor considerable por el tema de la diferencia que existe. Y el coeficiente global, pues bueno, tenemos de un 66 que estaba en el DataShef a un 44 como es el valor calculado. Bueno, este pequeño intercambiador de calor, bajo el análisis, pues bueno, hemos estipulado las respectivas medidas con las que van a ser calculados, tanto se lo hizo con la tabla de lo calculado, con lo que la DataShef en este caso nos especifica, y aquí tenemos la especificación de nuestro intercambiador de calor, nos habla de 19.4 de longitud, pues los tubos que tienen 15, de un diámetro del tubo de la coraza que va a ser en este caso de 48, y así respectivamente. Bueno, antes de ir con conclusiones y recomendaciones, les invito un momento a visualizar en este caso nuestro trabajo, en nuestro proyecto en el diseño, y hablaremos un poco, ¿no? Se fue calculado el coeficiente, fue calculado muchos valores. ¿Qué sucede en este tipo de industria? Pues bueno, el compañero lo explicó. El diésel, pues, es el petróleo bajo un proceso de extracción, luego de destilación, entra a otro proceso y bueno, y termina en este caso en un proceso de un intercambiador de calor, en una destilación, en donde dos fluidos, en este caso el petróleo con el agua, entran en un contacto no directo, sino indirecto, pues a través de los tubos y las corazas, para proceder, en este caso, a obtener el petróleo como tal, o el gasóleo, que es conocido a nivel internacional. Dentro del diseño, pues hemos usado tuberías de 3 1/4 dentro del tubo dentro de los tubos, dentro de la coraza,
lo mencionaba con el diámetro de 48, teníamos la longitud, también teníamos la longitud que en este caso sería 19, y teníamos los 15 que mide cada uno de los tubos. Esta es una pequeña planta, una simulación. Como recomendación y conclusión, en el tema anterior, en los videos anteriores hablamos mucho sobre el tema de la AME, que en este caso eran entidades que controlaban y regulaban, pues no. Entonces, acá vamos a hacer nuevamente hincapié a esa situación. ¿Qué nos dice una pequeña conclusión? Pues no. Dado las normas TAME y AME, pues que las mencioné ya, para evitar este tipo de accidentes y normal a nivel internacional, para evitar algún tipo de desgracias a futuro, pues se estipuló para la creación de intercambiadores de calor, y de esto, bueno, existen las famosas DACA que nos estipulan ciertos parámetros para no exceder con el intercambiador, y al momento de exceder, pues para precautelar siempre la vida de nuestros colaboradores o trabajadores. Se construyó, pues bueno, el intercambiador se lo construyó, bueno, con los tubos que ya especifiqué, los de 15 y los de, bueno, 19 pulgadas que tenían longitud. ¿Para qué? Pues para el enfriamiento del diésel, para que este proceso nos ayude a poder ya sacar el diésel como tal, a convertirlo, pues, ¿no? Podemos determinar que la cantidad de transferencia para el proceso, pues bueno, teníamos un valor dado de 3.264.000 BTU, y asimismo, pues, el área de transferencia, que ya la dimos, en base al ejercicio, mi compañero explicó, de 5.671 al cuadrado. El número de tubos a realizar, pues bueno, se estipuló que iban a ser 2.366 tubos. Ese número de tubos lo sacamos en base a cálculos también, y asimismo nos direccionamos con una tabla, pues para, si en este caso si eran a 45 grados, si eran de forma triangular, dada la especificación de la norma. ¿Cómo concluimos este ejercicio? Pues bueno, que ha sido de vital importancia para nuestra praxis profesional la implementación de cada uno de los conocimientos obtenidos en nuestro salón de clase para poder ponerlos en prácticas. A nivel de las industrias nos vamos a encontrar con un sinnúmero de intercambiadores de calor, y no solamente con el tema del diésel, sino de muchas áreas. Y con este proyecto damos inicio y somos conocedores de cada uno de sus funcionamientos, tanto internos como externos, su elaboración, y siempre precautelando la vida de los trabajadores, siempre respetando las normas. Y esto lo hacemos para evitar cualquier tipo de accidentes. Bueno, y se recomienda que, bueno, por lo general siempre que el intercambiador de calor se le realicen sus mantenimientos como están establecidos en el libro de control. De esta manera preservamos un poco y precautelamos que la durabilidad de este sea prolongada, y así evitamos en cualquier momento que alguna tubería se nos dañe y que esta nos cause algún tipo de problemática. Revisar constantemente las temperaturas. Recordemos que nuestro intercambiador de calor está estipulado para cierto tipo de temperatura. No podemos tampoco exceder. El operador de la planta tiene que tener pleno conocimiento sobre lo que está manejando, sobre los límites que tiene. Un descuido de esto puede ser fatal. La explosión de un intercambiador de calor con la presión nos podría tener desenlaces fatales, y esto hay que evitarlo. Bueno, y del tema ventilado, pues, sobre todo el intercambiador de calor tiene que ser en un área abierta. En nuestra gráfica tratamos de diseñarlo así, en un lugar abierto que no esté apegado a tantas situaciones que podamos controlar si algún desperfecto se nos ocurre, y siempre usar el equipo adecuado. Le agradecemos al docente, pues, por su materia. De una u otra manera nos ha abierto un poco más los pensamientos y los lineamientos acerca de las operaciones unitarias y de la importancia que esta tiene y conlleva hacia la praxis del futuro ingeniero industrial. Muchas gracias por la atención. A continuación, pues brevemente pasaré los anexos. De esta manera también les invito a visitar el blog, donde tenemos también un poco más de información. En ese mismo blog también se ha recurrido para el uso de... Hemos cargado cierta información, tenemos los links de descargas, toda información requerida que pueda ser necesitada o utilizada para este proyecto, también están cargadas dentro del blog. Tenemos el link de descargas, que lo podrás encontrar, bueno, el video, tenemos la tabla comparativa de la cual te nombré, y la parte de aquí tenemos el link de descarga. Muchísimas gracias por la atención.